Cat Valentine es probablemente uno de los personajes con la vida más trágica de todo Nickelodeon, y yo sé que en pantalla siempre la vemos alegre, pero detrás de esa sonrisa se esconde algo mucho más oscuro, una vida llena de soledad y sobre todo, lamentablemente, violencia. Su vida estuvo marcada por la ausencia de sus padres, pero en especial por toda la violencia que llegó a ver y a sufrir a manos de su hermano. Por ello, hoy vamos a repasar la triste vida de Cat Valentine, desde su infancia hasta su etapa junto a Sam. Desde que era pequeña, Cat estuvo rodeada de inestabilidad. Sus padres prácticamente la descuidaron por completo, ya que estaban totalmente enfocados en atender a su hermano, que se supone que era mayor que ella, el cual tenía serios problemas mentales. Ese hermano, afortunada o desafortunadamente, jamás se nos ha presentado, pero Cat lo mencionaba muy seguido, como parte de anécdotas o chistes que más que cómicas eran inquietantes. Por ejemplo, llegó a contar con una sonrisa en la cara que una vez su hermano la confundió con un intruso y le rompió un jarrón en la cabeza. A Cat, en vez de molestarle, le encantó tanto el color de la sangre que decidió teñirse su cabello de rojo como esa sangre. Cualquier otra persona recordaría ese evento como algo traumático, pero para Cat desafortunadamente era lo normal. También llegó a contar que él una vez se cayó desde la ventana de un cuarto piso en Las Vegas, y cuando sus amigos le preguntaron si su hermano había quedado bien tras el accidente, ella respondió que quedó seriamente dañado, siendo ese probablemente el inicio de los problemas mentales de su hermano. Pero esas no fueron las únicas veces que Cat contó cosas perturbadoras sobre su hermano. Llegó a contar que él coleccionaba muñecas humanas, que una vez encerró un payaso en el sótano o que mordió a un policía. ¿Qué es esto? No se asuste, no son pies reales. ¿Y por qué traería tu hermano un paquete de pies falsos en su auto? No voy a mentirles, mi hermano es muy raro. A mi hermano le tomaron su declaración porque atacó a un payaso que le dijo: ¿qué vas a hacerme, tonto payaso? ¿Ah? Y mi hermano le disparó. Oh, es mi hermano. Oh, ¿tienen las cosas? Sí, te tiene el disfraz de payaso, el taladro y 50 litros de sangre. Wow. ¿De dónde sacó 50 litros de sangre falsa? ¿Querías que fuera falsa? En cualquier caso, estas historias, que por algún motivo siempre eran contadas como chistes, aunque yo jamás vi una persona reírse de algo así, dan a entender que Cat tuvo una niñez donde los comportamientos violentos eran normales. Y es que no solo su hermano contribuía a ese ambiente tóxico en su casa, sus padres tampoco le brindaron mucho apoyo. De hecho, su propio padre siempre le decía que hablara menos, como si ni siquiera en su familia tomaran en serio lo que ella tuviera que decir. Incluso en uno de sus cumpleaños, Cat estaba ilusionada porque ella creía que le regalarían una bicicleta, pero al llegar a casa se encontró con que su hermano se estaba intentando cortar el pelo, y su madre se pasó toda la tarde gritándole a su hermano en lugar de celebrar el cumpleaños de su hija. Y así creció Cat, sabiendo que incluso sus momentos especiales terminaban opacados por alguna crisis de su hermano. Eventualmente, la situación familiar llegó a tal punto que sus padres sencillamente se ausentaron del todo, y es que cuando su hermano fue internado en una clínica especial para tratar su situación, sus padres se fueron con él para cuidarlo, dejando a Cat al cuidado de su abuela materna, Nona. Nona fue en muchos sentidos la única figura estable en la vida de Cat. Era la única adulta que realmente la escuchaba, aunque fuera por poco tiempo. Cat encontraba en su abuela algo parecido al cariño que nunca tuvo de sus padres. En pocas palabras, Cat creció sin la presencia de sus padres, siendo la persona más cercana a una figura paterna su abuela. Con este trasfondo, Cat entró en la adolescencia carente de guía adulta y hasta cierto punto necesitada de afecto. Así llegamos al inicio de Victorious, donde la vemos como estudiante de Hollywood Arts, viviendo con su abuela Nona. Ahora, antes de pasar a los acontecimientos de Victorious, tengo que decirles que realmente es muy difícil armar una cronología 100% exacta de la vida de Cat Valentine, ya que la mayoría de cosas que sabemos son a base de anécdotas que ella contaba en momentos super random. Jamás tuvimos como un episodio de los orígenes de Cat, así que puede que se me haya pasado alguna anécdota turbia de su hermano. Pero bueno, sigamos. En Hollywood Arts, Cat era la chica dulce que siempre sonreía, que vivía distraída y que hablaba con ese tono peculiar que hacía que muchos pensaran que era tonta. Pero en realidad, Cat era mucho más lista y talentosa de lo que parecía a simple vista, solo que había aprendido a sobrevivir escondiendo su tristeza detrás de una alegría exagerada. Y es que esa máscara se convirtió en su forma de lidiar con todo lo que había vivido de niña. Durante sus primeros meses en Hollywood Arts, desarrolló una especie de muletilla que repetía cada vez que alguien insinuaba que estaba
estaba loca o que era tonta, siendo esta, de alguna manera, la forma en que se protegía de los insultos. Sus amigos, aunque sí la querían, solían tratarla más como una hermanita fastidiosa que como un igual. Ellos sabían que era distraída y confiada, y más de una vez aprovecharon de esto para sacarla de en medio cuando estorbaba en algún plan. Bastaba con que le mostraran algo brillante o colorido para que se distrajera y se marchase feliz, sin entender que en realidad la estaban manipulando, haciendo que en una escuela donde todos de por sí eran muy raros, Kat siguiera siendo el chiste fácil. Aún así, y con todo esto, encontró en sus compañeros algo parecido a una familia, muy caótica y disfuncional, pero familia al fin y al cabo. Eso sí, su relación era muy diferente con cada uno de los chicos. Jade, la chica gótica, se convirtió en su amiga más cercana, y es que Jade, que solía ser bastante cruel con todos, mostraba una paciencia especial que no tenía con nadie más al tratar con Kat. Rara vez se enfadaba con ella y en cierto modo hasta la protegía. Robbie también la apreciaba de verdad, y cómo no la iba a apreciar si desde que la conoció estuvo enamorado de ella, tratando de conquistarla constantemente. Y aunque Kat nunca pareció comprender del todo los sentimientos de Robbie, entre ellos había una conexión genuina. Bueno, quizá más por parte de Robbie que de Kat, ya que me acuerdo que en un episodio ella lo besó para demostrar que un beso de actuación no significaba nada, y Robbie, todo emocionado, quiso presentarla a sus padres ese mismo día. Con Tori, la protagonista, su relación era muy diferente. Se querían, pero su amistad estuvo llena de altibajos. El momento más duro fue cuando Kat comenzó a salir con Daniel, un chico que había sido novio de Tori. Los celos traicionaron a Tori y durante una fiesta terminó besándose con Daniel a escondidas. Kat los vio justamente en ese instante, se quedó paralizada con los ojos llenos de lágrimas y salió corriendo antes de que pudieran hablar con ella. Para alguien tan frágil como Kat, aquello fue devastador. Días después se reconciliaron y todo quedó bien. Aún así, esos momentos no eran aislados. En más de una ocasión, Kat terminaba llorando por culpa de sus amigos, casi siempre sin intención, pero nunca guardaba rencor. Ahora, cuando Victorious llegó a su fin, Kat tenía aproximadamente 18 años y podría pensarse que al crecer las cosas mejorarían para ella, pero lamentablemente no fue así. En Sam y Kat, que continuó su historia durante Hollywood Arts, porque sí seguía estudiando, ahí se nos da a entender que sus padres seguían muy lejos, cuidando a su hermano en una clínica. Kat seguía viviendo con su abuela Nona, hasta que esta decidió mudarse a una residencia para ancianos para descansar. En otras palabras, la dejó sola, y por segunda vez en su vida, Kat se quedó sin nadie. Ya viviendo sola, en un pequeño apartamento de Los Ángeles, conoció a Sam Pocket, la chica de iCarly, quien literalmente la salvó de ser aplastada por un camión de basura. Sam se mudó con ella y se convirtió, sin saberlo, en la figura protectora que Kat necesitaba. Aunque eran opuestas, una impulsiva y rebelde y la otra dulce y despistada, se complementaron bastante bien. Sam cuidaba de Kat como una hermana menor, y aunque Kat a veces se frustraba con Sam, entre ellas había cariño real. Ambas venían de hogares rotos y quizás por eso se entendían mejor que nadie. La historia de Kat terminó sin cierre. Sam y Kat fue cancelada sin despedida y nunca supimos si sus padres volvieron, si su hermano mejoró o si Robbie sigue esperándola. Esa falta de respuestas hizo que los fans empezaran a crear teorías, principalmente para saber quién podría ser su hermano. Así que vayamos a ver algunas de estas teorías. Es un poco extraño que nadie, absolutamente nadie, haya conocido al hermano de Kat, ya que ella lo mencionaba bastante. No puede ser que jamás haya mostrado una foto o algo. En cualquier caso, con lo poco que sabemos de él, es decir que es un poco psicópata y que ha estado en prisión, tenemos dos grandes candidatos a ser el hermano de Kat Valentine, siendo el primer gran candidato y también una de las teorías más potentes de todo Nick, el loco Steve. Sí, es el personaje tan cagado de Drake y Josh. Esta teoría parte suponiendo que ambas series estén en el mismo universo y de que Steve, después de los eventos de Drake y Josh, habría perdido completamente la cabeza. Y es que teóricamente, tras uno de sus ataques de locura, Steve habría sido internado en una clínica, lo que explicaría por qué Kat mencionó a su hermano como alguien mentalmente inestable. Además, esto agarra mucho más forma por el hecho de que Steve trabajaba en un cine, y una vez Kat contó que su hermano le tiraba palomitas a la gente sin motivo. A esto además le agregamos que en Sam y Kat se llegó a decir que su hermano había estado en prisión, donde convenientemente lo vemos en Sam y Kat en prisión ya totalmente loco. Sin embargo, aunque esta teoría puede sonar coherente, tiene un gran problema, y es que Drake y Josh y Victorious nunca se confirmaron como el mismo universo, y además con el paso de los años surgió otra teoría que cobró mucha más fuerza, la de Franchini, el villano de Henry Danger. Franchini, según muchos, y yo creo que también, sería el verdadero hermano perdido de Kat, porque es que las pruebas son demasiado
demasiadas para ignorarlas. Primero, ambos comparten rasgos muy específicos. Los dos son obsesivos y muy teatrales. Franchini canta, baila, se viste con ropa brillante y su forma de hablar también es muy peculiar. Pero ya no solo esto, sino que lo más sospechoso es que durante un episodio de Henry Danger, cuando Goomer, el mismo Goomer que era amigo de Kat, aparece junto a Franchini, dice que él solía convivir con la hermana de Franchini. Gentlemen, this is my obtuse assistant, Goomer. Hello. I used to hang out with Franchini's sister. ¿Qué hermana? Esa hermana solo podría haber sido Kat Valentine. Además de que, claro, Franchini es interpretado por Frankie Grande, el hermano de Ariana Grande. Así que blanco y en botella. Es que incluso hubo gente que llegó a conectar todo de forma cronológica. El hermano de Kat fue internado en Idaho, escapó, cambió su identidad y se reinventó como Franchini. Si lo piensas, encaja demasiado bien. Kat se mudó con su abuela, conoció a Goomer y Goomer terminó trabajando justo con Franchini. Las piezas están ahí. Por supuesto, nada de esto fue confirmado oficialmente, pero si Franchini y Kat realmente fueran hermanos, tendría sentido que Kat jamás hablara de él de nuevo. Después de todo, su hermano había terminado convertido en un villano, uno famoso, además. Y si no es Franchini y todos son coincidencias, entonces el misterio del hermano de Kat sigue abierto. Y al final, Kat Valentine fue mucho más que la chica tierna y distraída que todos recordamos. Su historia nos recuerda que a veces los personajes más felices son los que más han sufrido. Kat no solo era un alivio cómico, era una víctima de un entorno roto, intentando sobrevivir como podía. Y aunque Nickelodeon jamás nos dio un cierre, los fans terminamos siendo quienes unimos las piezas. Si su hermano era Steve o Franchini, realmente ya no importa. Lo que realmente duele es pensar que incluso después de todo, Kat siguió sola, fingiendo estar bien.